Yali no toca lilica al tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticate hipan tonali se itzcuintli. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la primera casilla de la 14ª trecena. El tonali es se itzcuintli. Es una coordenada del rumbo del norte del Mictlampa. El color es el blanco. Yo les propuse vivir la trecena anterior Seolin como un recuento de nuestra infancia. Y vamos a iniciar esta trecena Seiscuintli para hacer un recuento de nuestra adolescencia. Este tonali es el que le da nombre a esta trecena. Y esta trecena maravillosa tiene como regente al señor Xipe Totec, el descarnado. Este numen que también representa al maíz maduro, que entra en el proceso de nixtamalización para perder la cáscara y brindar el tona. Si observamos la imagen de trecena, vamos a ver que frente al señor Xipe Totec tenemos a una serpiente. Vemos que está entrando un personaje. Este personaje vamos a ser nosotros convertidos o retomando otra vez nuestra adolescencia. Y si eres adolescente, pues mucho mejor, porque tú estás en ese periodo de descubrir quién eres, de darle identidad a este ser que vive, que danza, que se atreve, porque la adolescencia es un momento en el que uno es arrojado, valiente, totalmente emotivo. Bueno, pues vamos a entrar en esa serpiente que va a ser nuestro propio camino de autoconocimiento. Si observamos abajo, tenemos unas armas, unas flechas, ¿verdad? Tenemos un chicahuastli, algo que suena, y tenemos una ofrenda con tamales y hay flores en una vasija preciosa. Así que vamos a continuar con nuestra ritualidad. Y bueno, yo quiero platicarte que esta noche voy a hacer mi ritual de paso para cerrar esa infancia que trabajé en la trecena Seolin y abrir este recorrido por mi adolescencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir mi ritual? Bueno, pues ya pensé, voy a tener un rebozo para sentir el abrazo de Tlazolteotl que me acompañó en la trecena anterior, en la trecena Seolin. Voy a encender mi popochcomitl con mi copal listo. Quiero poner ahora una vela roja. Voy a escribir en un papel todo lo que he recordado en estos 13 tonaltin que terminaron de mi infancia. Ya busqué por ahí objetos que tenía yo, un oso que solía acompañarme cuando dormía, un vestido pequeñito de cuando tenía yo 1 año. Y bueno, todos esos objetos que significan mi infancia los voy a envolver con ese rebozo de Tlazolteotl. Voy a pensar en que esta niña ha llegado a la adolescencia y tiene que ser una niña que se atreva a vivir, a ser ella misma. Me voy a poner una piel nueva, voy a ser como el mismo Iscuintli, quiero salir a recorrer caminos, a tener amigos nuevos. También para este ritual voy a tener semillas de maíz que me recuerden al mismo señor Xipe Totec, que es el que me va a acompañar en esta adolescencia. Voy a poner un pequeño altar, voy a encender mi saumerio, mi vela, y voy a decir: hoy en esta trecena Seolin que concluye, agradezco a Tlazolteotl, madre y tejedora, por todas las enseñanzas. Me envuelvo con su rebozo en esta noche para soñarme siendo una adolescente. Y voy a contestar a estas preguntas. ¿Qué de mi infancia he reconocido con amor y abrazo? ¿Qué herida he sanado y dejo de juzgar en mi persona? ¿Cuál es la esencia divina de esta niña que he sido, que me recuerda esa fuerza que tengo desde el centro de mi corazón? Y voy con un poco de algodón a ponerme agüita en el rostro, en los labios, en el corazón, porque quiero fluir siendo una adolescente. Me voy a vestir con la piel de Xipe Totec, o tal vez me quite alguna piel vieja porque quiero sanar. Voy a invocar a este señor desollado, a este maíz maduro, para que me ayude a mostrar mi tona. Voy a pedir la fuerza
para ser una adolescente atrevida, vivaz, que goza de la vida. Y me voy a asumir siendo Seiscuintli en esta trecena en que voy a vivir otra vez mi adolescencia. Voy a ser como el perro que es explorador, que le gusta conocer, hacer amigos. Voy a hacerme a lo mejor de una nueva manada. Voy a vivir con intensidad, con gozo por la vida y haciéndome consciente de lo que soy. Recuerden que en esta trecena, en el numeral 1, en el C, tenemos a Xutecuhtli, que es el fuego alquímico, esa llama que transforma a los seres en soles. En el signo Iscuintli tenemos a Mictlantecuhtli, el señor del Mictlan, el que resguarda los saberes sagrados, el que nos pone como prueba a tocar la caracola. Y como señor de la noche está Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Así que siendo la misma ave que acompaña a Xutecuhtli, el Nexuitzilin, voy a retomar toda la fuerza y la velocidad en mis alas para llegar hasta la cima de la montaña. Fíjense que viendo la imagen de trecena, yo reconozco que el camino de autoconocimiento es esa misma serpiente que se desliza en las sombras del espejo humeante, ese de obsidiana. Su piel brillante refleja la verdad en cada escama. A medida que avanza, uno dentro de ella va despojándose de las capas que ya no sirven. Vamos dejando atrás lo marchito y lo pesado. En cada quiebre, en cada giro de la misma serpiente, vamos a encontrar el reflejo de nuestro espíritu, nuestra esencia divina tiene que florecer. Y bueno, en este tonali Seiscuintli, cuando el sol estuvo en su cenit, créanme que yo soñé despierta. Tuve una visión, me volví a mirar de 13 años y me encontré otra vez en una de tantas encrucijadas. Pero a mi alrededor imaginé un momento festivo, una danza, ofrendas, todo encaminado a festejar al Señor desollado, a Xipetotec, sabiendo que una piel nueva me espera. Y como Seiscuintli, decidí encaminarme hasta la cima de la montaña, a encontrarme con el mismo señor Tepeyoloctli, que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Quiero entrar en ese corazón que es él para encontrar ahí esos pasos que dejé sin explorar. Quiero entender qué es sentirse ahora abrazado por esta montaña, sentir ese aire maravilloso en la cima y bueno, pues que ese proceso alquímico no solamente lo experimente yo, sino también ustedes, que sepamos hacer comunidad porque somos amigos y pertenecemos a esta gran comunidad del Semanáhuac, a esta comunidad del Ilicaltónac. Así que yo los invito a emprender en este tonali, este camino hacia su propia montaña. Carl Gustav Jung decía que no vamos a encontrar nuestra luz en la luz, sino en la sombra. Así que vamos a mirarnos en este espejo de obsidiana, en estas fauces del jaguar vamos a entrar, vamos a reconocer esa energía, ese tona que nos habita. Yo te invito a ese desafío del ascenso a la montaña. Si tienes una montaña cerca de donde vives, pues ve, explórala, siente ese esfuerzo que se hace por llegar a la cima y los que, bueno, ya tengan experiencia, pues celebren, admiren la naturaleza que hay ahí, respiren ese aire fresco, vamos a celebrar juntos este renacer que nos brinda la propia experiencia de escalar la montaña. Y el conjuro que les he preparado para este tonali es el siguiente. Llevo mi fuego encendido al encuentro con Tepeyoloctli, el guardián de la montaña. Hoy yo mismo soy Seiscuintli, el viajero gozoso, camino del Mictlán. Voy siguiendo al Nexuitzilin, voy abriendo caminos nuevos, dejando huella para volver sabiendo que he cambiado, que he recibido toda la fuerza de este gran jaguar, de este Yayauqui Tezcatlipoca y de su hermano, el
Tlatlauqui Tezcatlipoca, el mismo Xipetotec. Y si Mictantecuhtli me pone el reto de tocar el Atecocoli, claro que lo haré con la misma sabiduría que lo hizo Quetzalcóatl, pues su herencia la llevo en mi sangre. Pues como siempre te digo, un placer compartir. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y recuerda, somos aquellos que a través de la ritualidad, del autosacrificio, descubren su esencia divina. Bueno, pues, Timotasque.